enfermo. Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de estrellas y ciencia ficción número 1. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Señor Cuturrufo, señor Rojas. Estoy mal, pues. Buenas noches. ¿Todos bien? ¿Todo mal? ¿Todo mal? Todo mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muchas cosas. Estoy enfermo hoy día. Ahora el Carlosito. Ahora yo tengo el zorrito. Me soplaron que encontraste trabajo, por eso estás mal. También. Sí, es verdad. O sea, es más trabajo nomás. No es que no tengo trabajo, que estoy como una nueva línea de mi trabajo, estoy explorando, pero ahora tengo otro más, pues entonces. Más trabajo, ¿viste? Me enfermó. Sí. La sola idea de encontrar trabajo te enfermó. Eso fue lo que ocurrió. Es una actitud. Trabajo te hace libre, weón, piensa en eso. ¿Quién decía eso? No, pero en serio, hoy día me enfermé la guata. Todo el día enfermo. Y camarada Joel, ¿cómo está usted? Estoy resfriado, pero espero con tranquilidad mi final, ¿cachai? Sé que vienen nuevas plagas, entiendo que ahora la fiebre del mono. La viruela del mono. Oh, mira, yo ya la tengo. Mira, a ver. ¿Vení la viruela del mono? Al tiro. Al tiro. Lo dijeron y me contagié. Siempre vanguardista, siempre tan vanguardista. Ahí está. Es psicosomático, eso es psicosomático. Quédate allá nomás, quédate allá. Es tiempo de partir. Todas las enfermedades del cuerpo son enfermedades del alma. Dura de 2 a 4 semanas, por si acaso. ¿La viruela del mono? Sí, si que tú duras lo suficiente, dura de 2 a 4 semanas. O sea, ¿de aquí a 3 capítulos más de Cocaine Bear? ¿O estoy o no lo logré? Alcanzamos a llegar a los 105 suscriptores. Maravilloso, ¿viste? Ahí está, ahí mi legado. ¿Hay 105? Llevamos 101. 101, bien. Pero mis proyecciones son muy optimistas, ¿cachai? Ya. Vamos al alza. Bueno, sí, pues. ¿Estás galleteando? ¿Estás metiendo somos el espejo a la bolsa. No, déjalo que haga proselitismo, se llama eso. Démosle. Ya démosle. Pues ya empezamos. Pues, entonces, esta semana, queridos amigos, tenemos Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon. Olaf se llama Olaf, pero no es noruego, es inglés. ¿Ya? Nació en Liverpool. Donde nacen los grandes. Y mira, yo al tiro voy a decirlo. ¿Sabes que ustedes saben que a mí me gustan las portadas? Entonces yo voy buscando portadas y todo. Y acá todos los artistas tuvieron como las pelotas. ¿Cachai? Esta es la mejor portada que encontré. La de Minotauro, porque. Y esa es la mejor porque tiene un esta ya no está buena, po. Esa buena no es nada. No es nada. Muchas portadas tenían nebulosa. Esa era como la portada. Hacedor de Estrellas, el universo, los milagros, nebulosa. Entonces yo para eso subí fotos de nebulosa en el PPT, pues si queremos ver nebulosa vemos eso, si queremos como hacernos... Quizás tiene que ver con eso, que el libro en una sola imagen es súper difícil de... Es que eso, es difícil aproximarse a este libro, entonces los artistas fracasaron. Es una cosmogonía, entonces obviamente había fracasado, pero yo habría rescatado algún episodio como estos de antropología que hace, ¿cachai? Como de los nautiliformes, ¿cachai? Con sus hijitos al costado, al lora, vagor y estribor, ¿cachai? Esa imagen me pero no, me es que sí, está bien. Pero que era una, ¿y dónde te metís con los equinodermos, con no, pues si no podéis resumir, por eso te digo, pues, si la weá es como la Divina Comedia, ¿cachai? Así como que pero tú tienes razón, es como una cosmogonía, pero una cosmogonía a la inversa. Qué entretenido eso. Pero, o sea, pudiste haber hecho una portada tipo Proyecto Apocalipsis, El Señor de los Anillos, con un poquito de todos los mundos, los ichthyoformes, sí, el señor como el Hacedor de Estrellas, como el señor Chulú en el fondo. Como Cthulhu. Como Cthulhu, ¿viste? Hay harto para desgranar ahí porque hay un espíritu romanticista, cientifista, la búsqueda de Dios, la búsqueda del Dios interior, hay unas patinadas cristianas entre medio, esa hueá es la que más me desagradó porque ahí la anduvo cagando. Pero, oye, pero a pesar de que parece que no te leíste la introducción, cuando él dice... Ocupé palabras cristianas y cuestiones así, pero no con el sentido cristiano. Le estoy diciendo ahora para que los cínicos no se pongan a reclamar. Y ahí está. Dale, reclamar. Léete la introducción. Oye, pero frenas un poquito. Como dijeron que es una cosmogonía, explíquenle a los televidentes que es una cosmogonía. Porque a lo mejor no todos saben. ¿Es donde nace el unicornio? ¿Es donde nace el unicornio? Ahí está. A ver. Es el género literario más antiguo.
como decía Schiller. Así nació la literatura, tratando de explicar cómo se originaron las cosas, po. En ese punto nace la filosofía, nace la religión y nace la literatura. En el tratar de explicar de dónde vienen todos, ¿cachai? Dónde venimos nosotros, dónde vienen las estrellas, el sol, los fenómenos celestes, ¿cachai? Entonces eso es la cosmogonía. Obviamente los antiguos pensaban que tenía un origen divino, entonces trataban de explicar qué fue, digamos, cómo se formaron las cosas, ¿cachai? O sea, y ahí vienen todas las viejas historias, todos los viejos mitos de la creación, ¿cachai? Eso es una cosmogonía. Maravilloso. Porque mira, no, espérate, lo que quería decir que estamos en Minotauro, que es una de las colecciones de ciencia ficción más bonitas, más interesantes que tuvimos nosotros, y que todavía existe, todavía salen los Minotauros, Sí. pero este libro es como del año 37, y no sé si es de los más antiguos de esta colección, o hay uno que es más antiguo, pero ¿cuánto se llama? Pero porque ya estamos con una época un poco de la pre-ciencia ficción. ¿Ya? O sea, es que más que ciencia ficción, esto es una cosmogonía que quedó inserta dentro de Minotauro. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué iba a decir tú, Kutu? No, que dice, he corrido el riesgo. Aquí él lo dice antes, te responde antes, porque hay que este bueno era clevera. ¿Viste? He corrido el riesgo de oír atronadoras protestas de la derecha y la izquierda. Y he utilizado ocasionalmente ciertas ideas y palabras derivadas de la religión, tratando de interpretarlas en relación con la necesidad humana. Con palabras válidas aún, pero estropeadas por el uso, como espiritual y reverencia, tan obscenas hoy para la izquierda, como las viejas y buenas palabras sexuales para la derecha. Ahí está, ahí te respondí yo. No fue suficiente, Olaf, no fue suficiente. No tenía que hacerte un estudio. Cuando al final aquí ten cuidado con Olaf conmigo. Habla de que Lenin está descansando en su mausoleo triunfal. Esa weá tiene una sola interpretación. No es un recurso poético. Pero quizás él tenía su idea de que resucitaran a Lenin. Rojo, lápiz rojo. Entonces aquí va a encontrarte con Sebastián, que se va a poner a defender. Ya, no, pero a ver, veamos un poquito. Eso es lo mejor de la obra. La de los barcos comunistas. El Lenin místico. Los barcos comunistas. Los barcos comunistas. Tiene todo, una novela con barcos comunistas. ¿Qué más querís, eso ya te dice como... Son los barcos comunistas que vienen a salvar el mundo con todos los contenedores. Claro. Pero bueno, mostramos un poquito a Olaf, porque es interesante que la novela vino con un perfil de él, y ese perfil lo escribió él mismo, ¿cachai? Entonces, porque viene con el prólogo de Borges, pero el prólogo tiene 2 páginas, pero una de las páginas es lo que hizo Olaf Stapledon de sí mismo. El del mismo. Sí, ¿lo queréis leer, Kutu? Sí, porque a mí me gustó. Así. Está por acá. Es que igual hay que leer a Borges en todo caso. Sí. No, pero lee la parte de él nomás, cuando empieza así con... soy un chapucero congénito, de ahí para adelante. Sí, muy lindo eso. Es muy bonita esa parte, mira, dale. Sí. Para que conozcamos a Olaf. En lo que se refiere a su carácter, dice Borges, y a su destino, más vale transcribir sus propias palabras. Ahí ya se rindió Borges y dijo, igual, soy un chapucero congénito, protegido o estropeado por el sistema capitalista. Ahí ya habían alertas pajuelas. Red flag. Solo ahora, al cabo de medio siglo de esfuerzo, he empezado a aprender a desempeñarme. Es interesante esa cuestión porque hay que hablar después de eso. Mi niñez duró unos 25 años. La moldearon el canal de Suez, el pueblito de Abbotsholm y la Universidad de Oxford. Puta, te cagaba y te tiró el currículum. Sí, ensayé diversas carreras y periódicamente hubo de huir ante el inminente desastre. Maestro de escuela, aprendí de memoria capítulos enteros de la escritura, la víspera de la lección de historia sagrada. En una oficina de Liverpool eché a perder listas de cargas. En Port Said, candorosamente permití que los capitanes llevaran más carbón que el estipulado. Me propuse educar al pueblo. Peones de minas y obreros ferroviarios me enseñaron más cosas de las que aprendieron de mí. La guerra de 1914 me encontró muy pacífico. En el frente francés manejé una ambulancia de la Cruz Roja. Después, un casamiento romántico, hijos, el hábito y la pasión del hogar. Me desperté como adolescente casado a los 35 años. Penosamente pasé del estado larval a una madurez informe atrasada.
Me dominaron dos experiencias, la filosofía y el trágico desorden de la colmena humana. Ahora, ya con un pie sobre el umbral de la adultez mental, advierto con una sonrisa que el otro pisa la sepultura. Sí, como que está ahí nomás. Pero es bonito es bonito cómo se hace mismo, cómo se explica, porque en el fondo es una persona un poco introspectiva, un poco tímida, pero hace el esfuerzo de que sepan quién él es como autor, para que vean como el libro que se viene. Y Borges mismo igual tiene como, trata como de preparar el camino, porque así Borges, un hombre que como Carlyle se leyó todos los libros, respeta mucho a los Staples, le interesa mucho el ejercicio de cosmogonía que él hace. Entonces, y cuánto se llama, y si bien hay ciertas partes que a lo mejor son un poco ideológicas, o sea, sí, pero te juro yo, mira, ponle pausa ahí. Yo no soy rojo, no soy comunista, ni mucho menos, pero te juro que yo leo la historia y las paso por alto, porque es interesante lo que él quiere decir. Ya, bueno, más allá de eso. Ya, bueno. Pero, a ver, aquí ya me fui. Pero, no, Ideológico, o sea, dijiste, tiene esa parte un poco ideológica. ideológica. No, o sea, como mi experiencia de lectura, yo este libro lo he leído incluso un par de veces. Yo ahora para el programa no alcancé a leerlo tanto, pero leí el principio, las primeras páginas, y leí el final. Y el final es muy bueno, entonces ahí yo voy a meterme más la cuchara. Pero cuando el nivel del final de Hacedor de Estrellas es bien impresionante, me llamó mucho la atención, entonces yo creo que por ahí como que radica toda su fuerza. Entonces vamos a avanzar por el libro, pero ahí ojalá logremos demorarnos bien en el final, porque ahí estoy para manotear. Es Y interesante mira la cara, porque tiene, mira la cara. la Yo cara siempre de él analicé las caras. es una persona noble, introspectiva, media triste, se nota la tristeza, sí. Mira Entonces, el ojo, mira ese ojo, weón. pero, Así brillante, así con la fervor de la inteligencia. y la letra, pues. A mí me gusta ahora lo de las letras, como que ya lo saqué de Kafka. Ah, te pusiste grafólogo. Ya, dale. No, porque la letra Sí. es una letra así como una persona tímida, así, bonachona, pero ¿cuánto se llama? Pero y con un cierto, ¿cómo se dice? No, yo no soy grafólogo, pero con un poco de estética, sí. Pero está bonito. Sí, no, sí está bien, sí estoy weyando, sí. Un hombre simpático. Y ahí está tu cuadrito, ahí para que no te pierdas. Pero, lo que quería mencionar, que de qué Hacedor de Estrellas. Hacedor de Estrellas es un poco que el mismo Olaf se pone como de personaje, o el narrador es una persona muy psicológicamente muy parecida el narrador es muy parecido al escritor, o sea, ¿y cuánto se llama? Y lo que narra, en esencia, es lo que a niveles como astrológico, esotérico, se conoce como el viaje astral. Un Es algo personaje similar que, al viaje astral. Es algo similar al viaje astral. claro, o Pero sea, no, como no es, homologable, no sé, porque, o no sea, es como propiamente algo tal. más extenso que el viaje astral, pero empieza un poco así, como de alguien que sale de su casa, y cuánto se llama, y se va a una colina, y en la colina sale de su cuerpo y empieza un viaje. Y el libro empieza de una manera muy bonita, porque, ¿cuánto se llama? Que él como que siente un poco el agobio de la vida matrimonial, de la vida burguesa, un De poco, lo cotidiano. es Sí. como un poco como que el personaje ha peleado con la señora y sale para afuera así como buscando aire, en el sentido de que es como que siente que no, que ese microcosmos de él, ese mundillo del matrimonio, no es que fracase, pero tiembla, se estabiliza, y un poco una metáfora de de todos los mundos siguientes que vamos a empezar a conocer a través del viaje que hace él, que no me acuerdo si el narrador tiene nombre, o No, No, simplemente... no tiene de nombre. hecho nunca se identifica. No. Eh, sí, yo quería decir también un par de cosas y efectivamente es como es salirse un poco de su marco de vida, de vida rutinaria. En el fondo es tomar distancia, lo que hace el narrador, ¿ya? Y uno puede pensar en dos referencias. A mí me parece que hay una referencia romántica, digamos, a las exaltaciones que tenían los románticos ante los paisajes, como en las pinturas de Caspar Friedrich, no sé, ante la belleza de las montañas, ¿cachai? Todo ese espíritu de romantización de la naturaleza.
Y yo veo un poco eso, de esa actuación, digamos, de la belleza de la noche, porque hay referencias al paisaje, entonces uno se imagina un paisaje grandioso. Y además también me recuerda otro texto extremadamente conocido, que es el inicio de, del- de la Divina Comedia, en que, digamos, una noche descorazonado subí la colina, los matorrales me cerraban a menudo el camino. Eso me recuerda mucho cuando Dante, digamos, en el camino, en la mitad del camino de la vida, me sentía solo y también se abre el camino entre unos matorrales y me recuerda mucho eso, porque en realidad, y también la referencia se puede hacer más adelante porque hay una suerte de subida al cielo, digamos. Eh, en la segunda, obviamente, parte de la Divina Comedia, hay una subida, un ascenso al cielo, y me parece que rescata al menos esa segunda parte. De hecho, partimos desde el infierno, partimos desde la vida cotidiana, que se le ha hecho al personaje, se le hace un poco intolerable, a pesar de que obviamente después vuelve, bueno, ya le dije, a pesar de que él siempre está vinculado al fondo emocionalmente a su origen, aunque parece que a veces se pierde, pero me parece que el punto de partida es muy valioso, digamos, porque hay muchas referencias culturales y hay un poco también ya de admiración de la naturaleza como obra de algo, como una obra divina. ¿Sí? Eso. ¿Cuánto se llama? No hay un orden narrativo en el libro, sino el personaje no tiene nombre. ¿Cuánto se llama? Hay un arco claramente marcado entre que sale la Tierra y el viaje se va expandiendo, ¿cuánto se llama? Va yendo cada vez a mundos más remotos, conociendo entidades cada vez más complejas. Y ¿cuánto se llama? Y es bonito lo que sí, que un poco que pertenece como a lo mítico, el hecho que estén siempre, cuando dice signos del hacedor de estrellas, empiezan a ser conscientes como que hay un Dios, y el Dios, y como ellos están viajando, ocurre que dicen, "Pues, a lo mejor podemos algún día llegar a conocer a este hacedor de estrellas". Entonces surge esa inquietud, y si se fijan, pasan mucho tiempo y siguen buscando, hasta que al final llegan, ¿cuánto se llama? Ya, como Sí, en los pero últimos capítulos al aparece. principio ahí está la duda de que existe o no, y el primer mundo es del otro hombre en el que llega el protagonista, el narrador, Ujú. se hace amigo del Baltu, que era un filósofo del mundo, y empiezan a hablar del hacedor de estrellas. Y él le dice, pero ya, no importa, porque dentro del Baltu, de ese filósofo, él encuentra algo que él no poseía, que era un agradecimiento, una especie de alabanza hacia el universo, maravillarse frente al universo. Entonces le pregunta, no sé, hay una serie de... le dice, pero ¿por qué deberíamos... El protagonista le dice, bueno, si este es el destino de la vida, de que se sea destruida por cuestiones azarosas, bla, bla, ¿cómo podía alabar o cómo podría agradecerle a un universo o a un creador que haga eso? Sí, déjame ir a buscar un texto que me Y acabo él de... dice, bueno, si él salvara a todo el mundo, pero atormentar a un hombre merecería perdón, da lo mismo. Pero al final, él dice, y si al fin y al cabo no hay hacedor de estrellas, ya no hay ni una wea. Si la gran compañía de las galaxias hubiese nacido por sí misma, o aun si este pequeño mundo sórdido fuese el único habitáculo del espíritu entre las estrellas y muriera para siempre, aún así yo debo alabar. Dice, ahora lo mismo, pero uno no debe alabar al creador, dice el filósofo, uno debe alabar a la vida misma, ¿cachai? A la oportunidad de vivir. Y eso era interesante también. O sea, ¿Sí? antes de eso, yo me acuerdo que, porque ese es como que él Aquí sale está la de la referencia. Tierra. Allá, dale, dale. Sí, lo que pasa es que me acordé de Walter Otto, cuando habla de los dioses griegos, que la ¿Ya? forma de adorar y de persistir en la memoria para los héroes era ser cantados, y que la mayor desgracia era, hasta la mayor desgracia era que podría parecer moralmente reprochable, era salvada, digamos, era superada por el hecho de que pudiera cantarse. Por ejemplo, aquí en Eurípides, en las Troyanas, Troya estaba predestinada al odio, e inútiles eran todos nuestros sacrificios, más si un Dios no nos hubiese hundido tan profundamente en la desgracia, sin dejar ni sin dejar son ni rastro, desapareceríamos y sin ser canto para las razas del futuro. En el fondo,
los dioses lo que esperan es que cantemos sus hazañas. Por eso, cuando hay una referencia en este texto, sobre todo en esta parte, de que a pesar de que hay muchas cosas reprochables desde el punto de vista moral del hombre, eh, aún así el personaje y también el filósofo de la otra tierra sienten un deseo de cantar o de exaltar, digamos, O sea, no, las maravillas de la ojo que creación. ahí el personaje no sentía ni un deseo de eso. Él estaba conversando con el filósofo le dice que él lo sentía y él le da una explicación y una razón para eso. Inclusive le dice, ya, y no importa que no exista, yo estoy cantándole a la vida, más allá de a las deidades. ¿Cachai? ¿Cuánto se llama? Es interesante esa cuestión viniendo de un comunista, pero sí. Ya, espérate. No, no, lo primero que, o sea, lo primero que surge un poco antes del Baltu es que él llega a ese planeta, sale a la Tierra, busca muchos mundos, no encuentra vida inteligente. Y hasta que llega a ese planeta, encuentra la vida inteligente, pero no toda la gente, o sea, eran como análogos a los seres humanos, pero no eran exactamente como seres Hay unas humanos. leyes de simpatía, hay unas leyes de Eran, simpatía sí, implícitas que explícale esa, no. porque es entretenida esa ley, porque él les está explicando cómo va llegando a los mundos, cómo encuentra como un Sí, sistema para viajar. Entretenida esa sí, weá. en el fondo se trata de que, y eso también hay una referencia, es que hay muchas referencias, esto está lleno de referencias, hay una Pero no referencia importa, cabalística. Por pero ejemplo, aquí hay explica, una explica, referencia alquímica a la tabla esmeralda, ¿cachai? Lo pero que es explica, la explica la tierra, historia, man. Pero explica la es, historia es primero, con el, después de hacer la referencia. entonces, eh, sí, lo que pasa es que hay muchas inteligencias y de muy diverso tipo, pero hay algunas que son acordes o que son eh, semejantes a las nuestras, y con esa podemos simpatizar. De hecho, se busca exactamente, y de hecho, el primer hallazgo es precisamente un planeta que es lo más parecido a este, de hecho, es prácticamente el espejo de este, y por eso Claro. digamos que es fácil establecer lazos con ese. Y después cuando tú vas ampliando la conciencia en el curso del libro, vas pudiendo establecer contactos con otras inteligencias porque ya has subido, por decirlo así, de nivel de comprensión. Entonces, es toda una pirámide. En el fondo, partimos digamos, de una menor capacidad de comprensión y te vas elevando a contactos y a simpatías con seres que son cada vez más distintos a nosotros y se van integrando, de hecho se van integrando una especie de yo universal. Eh, y ese ejercicio es muy lindo, además. Pero además que hace mucho alarde de imaginación cuando va avanzando el libro y se va encontrando con diferentes tipos de seres que los describen en un capítulo de una forma maravillosa. Sí, sí, yo en una parte, claro, como tú bien decías, esa parte de él empieza a escribir distintas series, yo me acordé de los bestiarios medievales, cuando escribía había una parte donde no había simetría, no había simetría de cuerpo, entonces hay en unos seres que tenían una sola parte, eran como la mitad de un hombre nomás, o de una mujer, Sí. y andan en una pata, Y eran unos hay, chistosos sí, también. de estos gimnápedos, ¿cómo se llamaban estos que vivían según Heródoto, en el desierto y se cubrían la cabeza con, Ah, parece que con un también. pie? Había de Sí, todo un sí, poco. Pero habían unos es verdad que parecidos. hace un bestiario propio de la serie, Sí, interesante por lo demás, porque se imagina un montón de evoluciones distintas, interesantes, porque me imagina evoluciones distintas, o sea, por ejemplo, en la parte de los pies, él no se limita solamente a describírtelo, por ejemplo, en la parte de la estrella de mar, la estrella de mar que había evolucionado, sino que te describe cómo va evolucionando toda la estrella de mar, en qué se transforma cada una de sus partes, ¿cachai? Para finalmente tener una forma, tener cerebro, qué sé yo, y ojo, cómo va evolucionando el ser. Te sí, muestra como la evolución de cada uno de esos seres, desde la estrella mar, en un caso, hasta la estrella mar evolucionada consciente. sí. Sí, Y más pero encima los sistemas de reproducción, que es interesante que eran, y cómo se generan las sociedades a partir del ambiente en el que viven, del tipo de planeta en el que viven, de la forma o de la forma animal de la que provienen, y después de la forma de esas dos cosas mezcladas forman un tipo de sociedad específico. Y él Mm. también se da la paja de detenerse en algunas partes, ¿cachai? Y explicarte esos tipos de sociedades que seguramente son los que él elija, porque le gustan más, ¿no? cuánto se llama, pero lo que tienen que notar ahí, que él va expresando la diversidad, va la detalla, trabaja, cuánto se llama, ahonda mucho en ella, pero no es solo un catálogo de excentricidades o de rareza, No, no, no lo es. porque empiezan a aparecer elementos comunes. Entonces, Mm. el primer elemento que, no me acuerdo si, o el primer o segundo, empieza como
a través de los mundos siempre hay dolor. Entonces, ahí está la pregunta, ¿por qué existe este dolor? Y al lado de esa pregunta surge otra. Dice, ¿existe un hacedor de estrellas? ¿Existe alguien? Porque ya está claro, como empiezan a viajar, que hay como que empiezan, llegan a la idea de cosmos, que es una idea que nosotros no tenemos. O sea, nosotros, en principio, científicamente estamos solos en el universo. No hay un cosmos, simplemente es un universo gigantesco y hay un planeta con vida inteligente que somos nosotros, pero no hay nada más. Claro. Entonces, cuando él empieza a viajar, ahí dice, no, acá hay una creación inteligente, porque no es solo que, porque nosotros perfectamente podríamos ser una especie de accidente, ¿ya? Así como todo el universo está vacío, no está desprovisto, todas estas estrellas que se ven ahí en las fotos, no hay nada en ellas, y justo nosotros sí estamos, ¿ya? Entonces nosotros, o sea, eh, hay un algo que es como, que es trascendental, que el hecho que descubre vida en otros lados, que es algo que nosotros no hemos hecho, que un poco quizás como, un poco como la conquista de América, que cruzan el océano y cuánto se llama, y toda la concepción del mundo cambia a partir de que encuentran vida al otro lado del mar, porque al otro lado del Sí, mar había monstruos, sí. habían, ¿cuánto se llama? Habían como abismos, pero no había vida. Entonces Es nosotros estamos interesante, en una época precosmológica, porque nosotros no tenemos el claro, conocimiento que tiene él. ¿Sí? es interesante todo lo que él recorre antes de encontrar el primer planeta. O sea, igual él lo relata súper bien. O sea, se demora harto. De hecho, el viaje que hace es inmenso. Viaja miles de millones no sé millones, pero miles de años luz. Y después se da cuenta más adelante que no solamente había viajado en el espacio, sino que para Tiempo. encontrar la primera señal de vida, había viajado en el tiempo también. O sea, la primera vez que él encuentra vida, otra vida que no sea la humana en el universo, él hace un viaje espacio-temporal, se da la chucha en el espacio y retrocede en el tiempo, una de las primeras etapas del universo. Sí. Entonces, es De hecho, interesante, sí. disculpa, ahí termino esa idea, interesante en el sentido de que siempre a nosotros nos cuesta encontrar vida en el universo, creemos que estamos solos, todas las pruebas nos dicen que lo estamos, pero no quiere decir que estemos solos necesariamente, quiere decir que es súper difícil quizá encontrar. Eso es Sí, lo que él quiere sí. decir. Uno se puede apoyar en esa teoría, efectivamente. Y eso apoya la idea de que esto se trata de un viaje astral, porque en algún momento él reflexiona de que es imposible viajar a las velocidades que está viajando en el plano físico. Ah, claro. Todo tiene que ser, todo está viajando en algún tipo de viaje de algún otro tipo, ¿ya? Espiritualista, si lo quiere. A mí me llamó la atención varias cosas en este libro al principio. El hecho de que cómo él va superando el miedo a... Porque lo primero que hace él es Sí, una especie sí, de exaltación poética, digamos, del paisaje, mirar a lo lejos a la distancia su vida habitual, y de repente se va desprendiendo, digamos, de eso y se va elevando, y en vez, digamos, de asustarse por este momento de exaltación, que pasa a ser poético, pasa a ser como físico, él sigue, digamos, en eso y al final se desprende de su yo corpóreo y se dispone a viajar, digamos, ve la Tierra desde lejos, ve que se mueve hacia el este, empieza, digamos, a desplazarse por los planetas. Ese momento lo encuentro eh, es muy poético. Y después de eso, digamos, de vencer ese temor, digamos, a la propia decisión, a la propia separación del cuerpo y el alma, él está en condiciones de emprender sé que ese viaje. hay un detalle de esa la primera salida que me hiciste acordar ahora que le dio mucho realismo a la historia para mí, que era cuando él sale, se da el cuerpo, ya sale primero a la Tierra, ve la Luna, ve la estrella, ve toda la weá, y dice, ya voy un poco más allá, y después se da cuenta que podía viajar a través del sistema solar, y él dice, y pasé por el cinturón de asteroides y vi Marte, ¿cachai? Y después vi Júpiter, dice, ya, y pasé por Júpiter, pero yo dije, ya, bueno, si empieza a ver todos los planetas, es como que, chucha, si, ¿cómo coincidió con todos los planetas? Dije yo. Y él, bueno, justo cuando digo eso, quizás porque cuando estaba pensando eso, y después mi salida del sistema solar no ve ningún otro planeta. Eso le da realismo, pues, porque no coincide con la órbita de los planetas. Él iba en No, una pues línea recta, ¿cachai? no Y le da podríais realismo a verlo eso. tan No ordenadito. podía verlo todo, ¿cachai? Entonces le da su tanto realismo a su salida, así tomando en cuenta la gravitación, la elíptica y todo, la órbita de los planetas, ¿cachai? Entretenido eso. No sé, me dijo, ya, está bien, va O bien el sea, viaje. ¿cuánto se llama? Yo me acordé un poco, hay un libro de Paul Auster,
que es parte de la trilogía de Nueva York, que se llama La habitación cerrada. Entonces, no, en la habitación cerrada hay como un poco como esa idea de que hay un escritor genio, pero no lo pueden contactar. Entonces, lo más que pueden hacer es como ir a su departamento y se quedan afuera como de la puerta. Y como que tratan Sí, de está acá. hablarle así, pero Sí. no logran hablarle, como que Está cerrado. no se pueden comunicar. Entonces, como que esa imagen se repite mucho dentro del libro, así, seres de distintos niveles que no logran contactar a la suerte estrella o al principio llegar a la certeza de que existe o que no existe. Y al final del libro ya hay unos seres que ya son como seres interdimensionales y como casi puro espíritu, pero igual hay seres que no pueden llegar a la suerte estrella y como que esos seres eran los que experimentaban el dolor más grande del universo. Es que no Entonces, pueden, nadie puede llegar al Señor de Estrellas, si esa es la conclusión del libro. Pero es linda la vez, es muy linda esa. no, pero no apuremos tanto. Pero ¿cuánto se llama? Pero lo que podríamos, antes de, porque ya entendimos que es un viaje que llega como hasta la comprensión de lo que es la suerte estrella, pero podemos como hablar un poco de los mundos, sí, porque yo me acuerdo. Ojo que ahí mismo dice que desde el principio te dice que él llega y avanza, pero él dice que llega como en lo que él lo puede relatar, ni siquiera una comprensión absoluta ni nada, es como una intuición nomás, Sí, logra él dice sueño, dice atisbos de intuiciones. una intuición, Él atisbos de una intuición. siempre lo flexibiliza todo, porque estamos hablando, ¿cuánto se llama? De un viaje, Sí, ¿cuánto se po. llama? Trascendental, un viaje místico. Obviamente esto acá no se puede cuantificar de modo científico. Sí, él nunca abandona el tono poético, ¿ya? Mm. Pero lo que yo quería decir que, por ejemplo, empiezan a hablar como un poco de la interrelación de los mundos, porque los mundos se desarrollan, a veces desarrollan viajes y empiezan a atacar a otros mundos. Entonces, Ajá. hay como una parte en que hay una raza que se desarrolla, es como una raza guerrera, así tipo Roma, y empiezan al que pilla lo mata, así acá no perdonan a nadie. No, Entonces, no toman como prisioneros. no toman prisioneros, entonces como que surge la idea de que esta raza va a destruir todo el universo. ¿Cachai? Entonces empiezan como a mirar qué se puede hacer, así como un poco como los testigos, así que o sea, ahora quién podrá salvarnos. Y había otra raza que tecnológicamente era superior a los que estaban atacando, ¿cachai? Como a los malos. Y decían, ya, estos tienen el poder, estos pueden frenarlo así, pero esa raza era una raza que había avanzado mucho como en el camino del espíritu. Entonces ellos dicen que no, dicen, sí, podríamos Ah, detenerlo, pero si los detenemos como que entraríamos en el camino de la violencia. ¿Verdad? Vamos a buscar, claro. es muy bonita esa parte, porque cuando se llama, es una raza que tiene la opción de defenderse y destruir a los malos o de morir, y eligen morir. Esa parte, eso es muy sorprendente. Déjame ver, a ver, ya, la 64, no sé, esta la anoté. La, la Ese, decisión no es por falta de poder, sino que porque se les sobra sabiduría. Le sabían. ya, Mm. ¿dónde A ver. está? Pues ya. Porque dice, Oye, aunque las potencias nos destruyan, ¿quiénes somos nosotros para condenarlas? Pero a ver, porque, y cuando les toca morir, dice, lo que tenemos que hacer es morir alabando al hacedor de estrellas y al destructor de estrellas. Pero Mm. lo que no me acuerdo es cómo se salva o sea, no la humanidad, el cosmos de esa raza. Esa parte no me acuerdo. Parece, Tampoco, pero tampoco. pero sí me acuerdo está- Pero eso que ah, acabas de sí, decir me entonces, recuerda a lo que había leído de la Ilíada, o sea, perdón, de las troyanas de Eurípides acá. mira, En el acá lo fondo encontré. es. Espérame. Dice, ¿por qué no tratan de resistir el ataque? Dice, tomar represalias sería herir para siempre el espíritu de la comunidad. Antes preferimos morir. El tema espiritual, que nuestra obra tiene que morir inevitablemente o en manos del invasor o en el momento en que tomamos las armas. Es mejor ser destruidos que triunfar matando al espíritu. El espíritu es en sí inmarcesible, parte indisoluble de la trama del cosmos. Morimos alabando el universo donde es posible por lo menos una realización como la nuestra. Morimos sabiendo que la promesa de una gloria mayor no sobrevivirá en otras galaxias. Morimos alabando al hacedor de estrellas, al destructor de estrellas. Es muy bonita esa parte, así como no, porque, o qué sea, bueno. es un ejemplo un poco como quizás como del pacifismo de Gandhi, así,
como formas ya más orientales del pensamiento que están totalmente a contramano de nuestras formas de, ¿cuánto se llama?, de resolver conflictos, ¿sí? Así, ¿no? Un poco como poner la otra mejilla, es algo que se enseña en la teología cristiana, pero ciertamente no se usa mucho, ¿sí? Uno siempre tiene como conductas más pasivas, más agresivas, pero no, Sí, era pero un poco, si me permiten la referencia, eso es como pensamiento calvinista, porque los calvinistas piensan que no existe el libre albedrío, está todo el futuro determinado. Entonces, si algo está ocurriendo, es porque ya Dios lo pensó así. En el fondo, bueno, eso también tiene otras raíces, pero digamos, así como de tiempos modernos, es un determinismo a lo calvino, ¿cachai? ¿sí? Pero no, es interesante. Sí, yo no me acuerdo cómo los malos morían, pero cuánto sea, pero no destruían el universo, así como que se frenaban un poco como Roma se frena. Pero cuánto se llama. Y la otra historia que es muy buena, ahí como que tienen que contarla, es que, claro, él trata como de un poco el mundo del capitalismo y todo, y cuando quiere ir al otro lado, porque este libro trata como de llenar todos los ámbitos de lo humano, en el fondo de eso está haciendo metáforas continuamente. Cuando habla del comunismo, habla a través de barcos, así como Ujú. un mundo de los barcos, donde, o sea, los barcos se reproducen, tienen barcos chiquititos, pero un mundo comunista, donde lo Los social, nautiliformes, no me sí. acuerdo se llama, pero lo Sí, social, eran unas pero conchitas que evolucionan para flotar y después se desplazan aprovechando el viento, levantando unas pequeñas membranas en su espalda, ¿te acuerdas? En la concha. Y de eso ya después, él, como puede viajar en el tiempo y en el espacio, puede ver la evolución completa de la especie. Ah, Desde que bueno. está como conchitas, digamos, hasta cuando ya se desarrollan en dos subespecies distintas. Eso es todo el ejercicio que se manda respecto de estos barcos comunachos. Fantástico. Los barcos es comunistas. lo comunista, sí, y como que según donde, cuando nacían caían por un lado, y según por donde caían era como, ¿te acordás de esa parte, no? Sí, lo que pasa es que igual que los barcos, digamos, que tienen botes de rescate para ambos lados, las conchitas de los nautiliformes nacían igual, digamos, cuando nacían, es porque se criaban arriba de la cubierta de la concha grande, madre, Tipo, y caían para ambos lados. Entonces, unos tenían dentro de la población se estimaba que unos tenían que ser como los líderes y otros tenían que ser como los trabajadores, una wea así. O sea, a grandes rasgos. Entonces, los trabajadores y los líderes eran creados de un modo distinto. Los trabajadores eran como navegaban como más brutos, ¿cachai? No tenían tanta habilidad, no eran tan rápidos, ¿cachai? Mientras los otros eran criados, digamos, de un modo que eran más veloces, sus velas eran más bacanas y todo. El tema para decidir entre criarlos de una forma o de otra dependía del lado del barco del que se cayeran, ¿cachai? Por el que nacieran. Si nacían no me acuerdo si era por el estribor, claro, eran de la casta alta, y si eran para el otro lado nacían de la casta tieso, que nacían de la misma madre, barco nautiliforme madre, ¿cachai? ya. Entonces, eh, y no me acuerdo cómo pasa que empiezan a considerar ese orden de cosas como injusto. ¿No te acuerdas tú por qué lo consideran injusto y introducen cambios? Introducen la revolución ahí entre los barcos. No me acuerdo yo tanto, si no, ay, esa parte me la salté, pero me acordaba de la cuestión de que caían por un lado, caían para el otro, y eso ya definía su destino. O sea, Claro, que es pero algo se dieron totalmente cuenta, azaroso. sí, se dieron cuenta, no me acuerdo si los científicos entre los barcos, porque ellos habían llegado a un alto nivel de sofisticación, ¿no? Habían desarrollado redes, sistemas de pesca. En las islas, ¿te acuerdas? En las islas que tenían, en los archipiélagos, habían desarrollado fábricas y todo. Y tú te empiezas a imaginar una civilización así con puros barquitos ¿cachai? En canales, una weá así muy, muy, muy. Es como la película Cars, ¿cachai? Como Sí, el pero con mundo de puros autos, barquitos pero con y barco. en canales. Y Entonces, ahí se desarrolló el espíritu crítico, entiendo por lo que me acuerdo, científicos, y se dieron cuenta que en realidad entre los barcos de un lado y los que caían del otro no hay ninguna diferencia sustancial, y que toda la diferencia estaba digamos, en una decisión social que era asignarle a cada uno un destino determinado. Y eso se los consideró injusto y empezaron a cambiar las cosas, pero no me acuerdo
¿qué otro sistema se les puede haber ocurrido para...? Porque seguramente iban a seguir necesitando trabajadores y también iban a seguir necesitando elite. Parece que todos pasaron a ser elite de ahí en adelante, lo que es una contradicción in terminis, ¿cachai? Porque eso significa, al igual que pasó con las élites de todo tiempo, que si hay dos élites que están en pugna, una se impone sobre la otra y sigue siendo élite. Pero bueno, no sé. Parece Esas que weas son, se derrumban como civilización, me parece que sí. ¿no? Después de cuando se pierde la élite. Dice, no me detendré a relatar la desesperada lucha que estalló entre estas dos clases de organizaciones sociales. La guerra se libró en todo el mundo y en muchos puertos, en muchas corrientes marinas, flotó el rojo de las matanzas. Bajo la presión de aquella... Eso es. Hubo algunos que hicieron esta cosa de todos fueron elite y otros que siguieron su sistema habitual. ¿Te acuerdas? Y los de las islas me parece que eran los que hicieron este cambio y eso provocó una guerra mundial, ¿cachai? Que llegó a No, hacer pero sangrar todo déjame leer el párrafo, está bonito. Sí. el... Bajo la presión de aquella guerra, todo lo mejor, lo más humano y delicado de cada bando fue aplastado por las necesidades militares. Es como la Unión Soviética. De una parte, la pasión por un mundo unificado, donde todo individuo puede vivir una vida libre y plena al servicio de la comunidad mundial, fue superada por la pasión de castigar a espías, traidores y herejes. Que Stalin, po. En el otro lado, los vagos y tristemente descarriados anhelos de una vida más noble y menos materialista fueron sutilmente transformados por los líderes reaccionarios en sentimientos de venganza contra los revolucionarios. ¿Sí? Entonces, está como el mundo de los zares y el mundo de los comunistas. ¿Sí? Como de los... Sí, es como algo así. Como qué pasa si hubiera ganado el zar, qué pasó cuando ganó los bolcheviques. En ambos casos hubo sangre. Y ahí, ¿Sí? entonces, no, pero entonces, ¿cuánto se llama? No, estamos, ¿en cuál capítulo estamos? Pero ya, demos el salto al tiro porque, o sea, en los fondo ya entendimos que estamos viajando hacia el hacedor de estrellas y hay un momento que él como que ya es una comunidad de individuos, ya una legión, así un poco de muñeca, y tienen acceso al trabajo del hacedor de estrellas. Entonces, el hacedor de estrellas es como un espíritu que ha existido siempre, entonces, que vive en la eternidad, pero ¿cuánto se llama? Espinosa, esa hueá es Espinosa. También hay mucha filosofía acá. Hay Es que que él ver dice que si... él dice que es filósofo, se presenta a sí mismo desde el comienzo, ¿no? O que ha leído filosofía, ¿no? O sea, no es filósofo, pero... Es que está la cuestión, él zanja la cuestión de si Dios es trascendente o inmanente, es decir, si Dios está presente aquí, ¿cachai? O si está detrás de las cosas, o sea, en un plano distinto, en realidad. Y me parece que esa es la conclusión que tiene Stapleton, que Dios no es parte de nuestro universo, sino que está detrás como un cabro chico que está es un jugando a armar creador, huevas, ¿cachai? como alguien, como un niño jugando con Lego. Claro. Y Pero que por lo tanto está más allá de la moral, que para él somos todos juguetes. A ver. pero ¿cuánto se No, llama? pero Stapleton llega a otra conclusión con eso. No es esa. Pero ahí lo conversamos. Si total dice Ya, muchas weas en Stapleton. ya. Dice después, y podría ser que también, y también puede ser que quizás, ¿cachai? Porque en realidad especula a Ya, cagar, pero, pues. ya, pero no se nos dejen todavía. Entonces, no, pero como para explicar un poco esta parte, entonces es un espíritu que existe en el tiempo, existe fuera del tiempo, que tiene inteligencia y que de repente está en meditación y en su meditación decide empezar a crear y no crea así una persona, así, crea un cosmos entero y después ese cosmos lo desecha y crea un siguiente cosmos, un poco como un pintor, mejorando su técnica. Y Es cada como el señor cosmos Krishna. Es como Krishna. es una visión. Y claro, y después sale como el que, saltando un poco, hay una beta en el creadora y hay una beta en el destructora. Y para que los cosmos existan las dos betas, él separa esas dos betas de sí mismo, un poco como Brahma, se desintegra en Vishnu Shiva. y en Shiva, y empiezan a desarrollarse los mundos. Es muy bonita esa parte, sí, tiene referencias como míticas de la India, sí, donde tú decís, por ejemplo, Spinoza, pero en el fondo nos muestra al hacedor de estrellas en acción.
y como, por ejemplo, los primeros cosmos son musicales, así como lo hace con pura Y esa weá es música. muy bonita. Es muy Sí. bonita, pues, así y después, y siempre el tono de un cosmos tiende como a hacer una sinfonía. Entonces, los últimos cosmos, los más desarrollados, ¿cuánto se llama? Contenían a todos los cosmos anteriores, porque los seres que vivían ahí eran conscientes del trabajo del hacedor en todos los mundos pasados. Yo lo que ¿Ya? me acordaba es que algunos personajes pasaban de un universo a otro porque como que él como que los echaba en la caja de juguetes de nuevo y los ponía en el otro, en el nuevo universo, ¿cachai? Y que, digamos, porque como que le gustaba, digamos, diseñar universos. Y efectivamente se cansaba de sus creaciones y ya digamos, le bajaba el deseo destructivo, los dejaba que se destruyeran. Entonces, ahí como que se llama, está, de nuevo, volvemos como a lo que se llama el problema del dolor, porque cuando se llama, en el mundo de la suerte estrella no existe el dolor, pero en los cosmos que él crea, ve cómo surge el dolor, cómo los seres, porque son seres finitos, entonces en los seres finitos hay una fractura que no existe en él, porque él es un ser infinito. Entonces, ¿cuánto se llama? Él empieza a ver, porque son creaciones suyas, pero como están restringidas a un cierto orden, en ese orden inmediatamente aparecen las señas de fractura. Y él los mira, ¿sí? Los mira un poco con indiferencia, con sorpresa, toman todo lo que ve, él toma nota. Así, ya pasó esto otro, un poco como alguien que tiene una colonia de hormigas, y como que ya para la próxima vez vamos, ¿cuánto se llama? A mejorar esto, a mejorar esto otro. Pero ¿cuánto se llama? Pero el interés principal de él es mantenerse creando. ¿Cachai? Como, Sí. son como, no le interesa tanto el destino y por eso de repente los mundos son arrasados, son destruidos, así. Millones mueren, mueren en la agonía y él lo mira nomás, ¿sí? Porque él está pensando, mira, pasó Sí. esto, qué interesante, Es pasemos al mundo indiferente siguiente. moralmente. Es indiferente moralmente, efectivamente, el Sí. dolor. Sí, es como el dios de Epicuro, como los dioses de Epicuro. Mm, Como que si existen, no están ni con nosotros, básicamente. claro. Y después hay una parte que es muy buena porque él crea él va creando Es su... como es como el dios de Vonnegut, ¿te acordás? El infinitamente indiferente. El infinitamente indiferente, esa weá. Sí, 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 ya, sí. ya. Ese weón. Es una de las tantas religiones que inventó Bonnie, Sí, para pues la el religión que era para unirlos a todos, pues. Eso sí es muy buena. Es muy buena, pues. Mira, yo y como que todo sí, soy... sí. Pero, El que ha vivido lo suficiente empieza a creer en esa religión, po. Ya, Sobre todo eh, el que vio lo que vio Vonnegut, pues. Sí, eso es lo entonces, sí, importante. pues alguien que pasó por una guerra mundial, yo creo que termina creyendo en él, Que en efectivamente. el infinitamente indiferente. pero Sí, Stapleton igual pasó por la Primera Guerra sí, Mundial pues, pasó. Fue la por la primera. primera. Pues este libro Porque de 1937, sí. Sí, el horror claro. es el mismo. No, pero yo lo que te decía es que él va usando como distintos, o sea, la suerte estrella va usando distintos elementos para crear sus cosmos. Entonces, primero son como musicales, después ya tienen un elemento físico, un elemento espiritual, y hay un momento que aparece un ingrediente nuevo. Esa parte es súper interesante porque no explica muy bien qué es el ingrediente, pero aparece un ingrediente nuevo que no, ya, porque ya son todos seres con conciencia, son todos seres históricos, ella, pero hay algo que es como que él es capaz de transmitirle su propio instinto creador a sus criaturas. Él empieza como, porque es algo que ni siquiera sabía que él tenía, que es una forma Ah, como ya. de desenvolverse en el mundo, como una dirección. Entonces, como que hasta ese sentido, es como un ingrediente novísimo, es integrado a la trama. Y a partir de ahí los mundos se van volviendo cada vez más complejos. Y de hecho hay como un momento en que crea nuestro cosmos, po. Y como que es, Ahí se remite a la teoría del Big Bang, ¿ah? Que era de 1929, así que estaba fresquita, del padre Lemaitre. claro, ¿Cachai? Así como que hay como una explosión y la weá, por lo menos a mí me parece recordar eso, que es como hay una referencia, digamos, a las teorías No sé, cosmológicas. él está al día en todo lo que Sí, él dice. Se nota el tiro. sí. Sí, él mira, se da la volada cuando dice, porque él también lo dice al principio, la introducción en su prefacio, le dice, yo me tengo que ir en la volada para poder explicar esta weá. Y entiendo que acá estoy yendo en la volada. Dice, es decir, esta cuestión de la velocidad de los viajes, dice, y las líneas de tiempo, dice, van a hacer reír a algunos. ¿Cachai? ¿Sabe? Como las líneas temporales, como él se viaja a través del tiempo, también dijo, va a hacer reír a algunos. O sea, él sabe que
que se está yendo a la volada, pero con fines literarios para poder contar la historia que quiere contar. Se toma cierta licencia y él pone, pero cuando él puede, él te da el dato duro. ¿Cachai? No sé, eso es interesante. Sí, sí, cuando se habla del origen de este universo, sí, ahí se pone un poquito más de ciencia dura. Mm. Sí. No, es muy lindo lo que dice las teorías musicales, porque en el fondo eso también es muy arcaico, ¿cachai? Que de hecho el origen de una de las formas en que se creó el universo según el cristianismo es a través del verbo, o sea, a través de la palabra pronunciada. O sea, el sonido crea cosas. Y eso también eso también es pensamiento hindú, ¿cachai? O sea, en el pensamiento arcaico hindú está la posibilidad de que tú crear objetos a partir de los sonidos que estos objetos generan. Entonces tú puedes reproducir, o sea, tú generando un sonido en particular, un sonido sagrado, en los mantras y también, digamos, los dharanis, que son como frases más largas de los mantras, tú puedes crear objetos, ¿cachai? También tú puedes tener un rol creador. Y se supone que el universo también se creó así, a través de la pronunciación correcta, y en esa base mucho énfasis de Om, ¿cachai? De un mantra. ¿Cachai? ¿Cuánto se llama? Es que ahí como que me hace sentido la referencia, pero no funciona de la misma manera, porque en los Upanishad tú ves como hay una parte que empiezan a hablar de la creación del mundo. Entonces es lo mismo, el Brahma ahí, pero ahí ¿cuánto se llama? Dicen que 3/4 del espíritu de Brahma se mantiene ahí en lo inmanente y 1/4 desciende al mundo. Y con ese cuarto Brahma crea nuestro mundo, no una eternidad de mundo. Entonces como que hay una diferencia ahí o sea, con la mística hindú y con la cosmogonía hindú, porque este hacedor de estrella no crea un mundo, crea muchos mundos y está siempre aparte. Entonces No, no, en eso este libro se sugiere algo más parecido a la visión cristiana, porque para la visión cristiana que está influida por el platonismo, Dios no puede ser contaminado con un contacto con el mundo, entonces el mundo y Dios son cosas distintas. Eso me parece a mí que es transparente también en este libro. O sea, la materia, que es el resumidero de todo lo no negativo, es distinto al espíritu, que es el resumidero de todo lo positivo, y por lo tanto Dios nunca puede ser materia. Y por eso el hecho de que Dios se haya encarnado en sí ya causó, digamos, una conmoción universal. Más allá y de eso su muerte. igual sale eso, que había una forma en que de repente el hacedor quería participar de su mundo, entonces de repente los mundos se volvían demasiado malos. Entonces, cuando se volvían demasiado malos, mandaba parte de sí a la tierra para que se redimieran, y ahí como que había un vaso infierno que estaba lleno, y había un vaso cielo que estaba vacío, y el vaso, cuando mandaba una manifestación de sí mismo a la tierra, o al mundo en cuestión, ahí se empezaba a llenar el vaso cielo. Entonces, Sí, no, sí, hay había como una, una especie de equilibrio. hay una diferencia muy directa ahí al cristianismo. Pero no lo que yo quería mencionar era que después sigue, avanza y va creando seres más complejos, seres que atraviesan el tiempo y seres que no, ¿cuánto se llama? Que sortean la causalidad. Porque ¿cuánto se llama? Cuando tienen dos opciones, toman las dos. Y después esas se van bifurcando y esta es una de las partes Sí, favoritas de sí, Borges. sí, A ver, déjame sí, sí. leerla. Dice, Porque le dice, gustaba el jardín de los senderos que se sí, bifurcan. pues, Sí. Y habían individuos que, claro, que podían vivir en las dos opciones al mismo tiempo. Sí, sí, se me acuerdo de una hueá muy loca. Esos déjame ya son leer, como los últimos universos que se le ocurre. sí, pues, déjame leerla. Dice, en un cosmos inconcebiblemente complejo, cada vez que una criatura se encontraba ante varios posibles cursos de acción, los tomaba todos, creando así muchas dimensiones temporales distintas y muchas historias del cosmos. Como en cada una de las secuencias evolutivas del cosmos había numerosas criaturas, y cada una de ellas se enfrentaba constantemente con muchos cursos posibles, y las combinaciones de estos cursos eran innumerables, de todos los momentos, de todas las secuencias temporales de este cosmos, nacía una infinitud de universos distintos. O sea, un poco hay como que vuelve, esa es la teoría que tenemos nosotros del multiverso, en el que hay distintos universos. Este Ah, bueno, le da, también da base. ¿Ah? Es que es interesante. Bueno, como resumen de este libro, hay que hablar de la importancia que tiene para la ciencia ficción este libro como un diccionario de temas. O sea, no sé cómo decirlo, como un enciclopedia, como que te da todos los temas posibles dentro de la. Catálogo. Es que era un catálogo, bueno, sí.
Ya un catálogo de temas, sí. ¿Y cuánto se llama? Esto me recordó Universo de Locos también. Sí, pues, sí. Y mira, y al final del libro él pone escala, así como, como es su cosmogonía, él lo organiza cronológicamente. Entonces, formación de las estrellas, formación de los planetas, guerra y de aracnoides, que es una de las guerras que hay ahí, aparición del otro hombre, fin del otro hombre, aparece el Homo sapiens. Entonces, ¿cuánto se llama? Él ¿cuánto se llama? No sé si llegaron a esta parte, pero él te ordena ahí toda la historia. ¿Cuánto se llama? Y después hace toda la escala temporal de nuestro universo y después te muestra el tiempo del hacedor de estrellas, que es un tiempo distinto. Porque cuando hay cada rayita es un cosmos que él va creando. Y cómo ¿cuánto se llama? Y cómo los cosmos un poco se van distanciando y cada vez esos cosmos se van acercando al hacedor. Cada vez son más complejos. Porque el último cosmos que crea, que tiene como los seres que son más espirituales, ese como que se va configurando una especie de espejo. Es súper fuerte esa parte porque ahí como que no es como que quieren simplemente encontrarse con el hacedor, como que también quieren encararlo. Entonces, ese es como ya casi el final. Déjame ver si lo encuentro. ¿Y cuánto se llama? Y es cuánto se llama, y un poco como que la idea de encontrarse con el creador no viene necesariamente con la gratitud y con la alabanza, porque todas las partes negativas también estaban ahí presentes y querían un poco expresarse. Entonces, no es que es un momento que ocurre, pero es como algo que se anuncia, que en el último Cosmos ya iba como a haber un tope un choque así con el hacedor, o con la eternidad. Y yo me acuerdo una de las primeras veces que lo leí, yo entendía que era como una forma de que estaba creando un otro, que estaba ahí buscando generar, no sé si un nuevo Dios, o no sé si una compañía, pero había un otro que estaba en proceso a través de esas creaciones. Sí, eso es lo que yo entendía también, pues. Y cuando lo leo al final, entiendo que él, dentro de todas las cosas que él seguramente está buscando, una de las principales finalidades de hacer toda esta cantidad de universos y cosmos, era que alguno de ellos creciera lo suficiente para poder ser el mismo. ¿Cachai? O sea, un igual a él y para poder no estar tan solo, quizás, ¿cachai? Y experimentar junto con otra persona, con otro ser, otra entidad similar a él. Entonces, es interesante eso porque me acuerdo de Leibniz, no sé si se pronuncia así, Leibniz, con la postura de que Dios no puede hacer el mundo lo más perfecto que puede ser porque Dios no se puede crear a sí mismo. Entonces, claro, él tampoco se podía crear a sí mismo, pero podía hacer semillas para que evolucionaran, ¿cachai? Y algunos de esos quizás iban a resultar en alguien similar a sí mismo. ¿Cachai? Me acordé de Leibniz con eso, ¿no? Es interesante. ¿De qué te acuerdas? ¿Cómo se llama? Leibniz se Ah, pronuncia. Leibniz. Ah, maravilloso. Leibniz, ya. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Es el Bueno, manual de monadología. La monadología, pero más que nada es que Ese lo eh, leí, creo. me hizo recordar a eso, no estoy diciendo que haya una referencia a eso, a mí yo no hago referencia en ese sentido, a mí me bueno, llegan... en la cábala también hay una diferencia posible que es mencionada por Philip K. Dick, de hecho, en que el conocimiento, el saber es la esposa de Dios. O sea, el Sí, pues, saber, el conocer, que es la forma de conocer a Dios y de hecho es su viva imagen. Y cuando el conocimiento es perfecto, en el fondo se puede uno emparejar con Dios, pues. ¿Cómo se llama a la veces esa Torah? sale en la invasión divina, La, sale esa. sí, pues la Torah misma, la esposa de Dios. ¿Sí? Aparte, si uno hace referencia Oye, antropológica, obviamente hay. disculpa, un paréntesis a lo que acabé de decirme, para que no se me olvide, que lo note también. Nos falta la tercera parte de esa trilogía. ¿De cuál? La trilogía está ¿cómo se llama? Oh, Vale, ¿verdad? Vale, sí, De la teología religiosa. sí, pues la trilogía religiosa. Porque vimos la invasión divina. Sí, vimos Y, Valis y falta los tres estigmas, parece que no. no, los tres temas lo vimos. No, No, no lo hemos visto. no, tenemos que Pero, verlo. pero no es tan bueno. No. Los tres temas de Palmer Eldritch. O es la transmigración de Timothy Archer. Parece que ¿Cuál de los sí. dos?
Parece Esa que es la terminación es la terminación de Tumuat, de Archer. Ya, No, ahí déjalo anotado, pero si ya. igual da lo mismo, pero igual tenemos que verlo. Yo creo que no es tan malo. Voy a hacer así. Ya, pero volvamos Ya, sí. No, era un a paréntesis Zero porque Estrés. por lo que dijo, es la culpa de Joel, porque me hizo acordar que estamos en deuda ahí. Otra deuda más. Ya. Sí. Pero a ver cómo lo podemos cerrar esto, porque No tiene fin. No tiene fin. No, Oye, pero le por damos si al acaso, final. Si en el yo fondo- he estado callado mucho rato porque, como les dije, estaba medio enfermo y cuando me da estos dolores y me quedo callado, no me los miro nomás. ¿Cachai? Porque he estado con unos dolores complicados. A ver. Porque en el fondo, una de las cosas del libro es que un poco empieza como un paralelo a nuestro tiempo. O sea, nosotros estamos en los principios Sí, del siglo XXI y este está en el comienzo el comienzo del siglo XX, pero ya había una guerra mundial y él avisa que ya se nota que viene otra guerra mundial. En cuanto se llama, denuncia el avance del fascismo en Alemania. No dice Alemania, pero empieza a hablar de fascismo y uno entiende en todos lados, dice, en todos lados se entiende a quién se refiere. Está en Pero, Europa porque simplemente está en Alemania, está en Italia, me imagino. entonces, Ahí está a todos lados. es un tiempo Los españoles también. de gran, o cuánto se llama, de gran incertidumbre así espiritual. Y por eso quizás salen de repente estas razas que destruyen todo a su paso, así. ¿Cuánto se llama? Es un temor, no un temor infundado precisamente. O sea, Pero, mira, todas las lecturas que hace ahí, perdón, antes que siga, ¿no? que hace al principio, todas las lecturas o las interpretaciones que él hace de la humanidad son muy acertadas. Son muy es acertadas que y aplicables a cualquier momento de la historia de la humanidad. es O que él está todo el sea, rato viendo la historia de nuestra comunidad. Y por ejemplo, es interesante porque en el año 37 todavía no se encantaba finalmente el triunfo del comunismo. Entonces todavía, por eso todavía en la parte de los nautiloides, él lo ve como una lucha todavía entre los seguidores del antiguo régimen y los comunistas. Nosotros sabemos quién ganó, pero en el 37 no lo sabía. Todavía veía el partido peleado. quién ganó y quién perdió después también de nuevo. O sea, que surgió. No se imaginaba el nivel de Stalin todavía. ¿Sí? Pero ya lo No, pues en ese presentía. tiempo la propaganda en Europa y en Estados Unidos era, digamos, acallaba todo ese tipo de cosas. De hecho, le pagaban a escritores, gente del New York Times. Eso lo leí el otro día en John Gray, que Grande gente John iba para Gray. allá Saludos, yo John y Gray. sí, sí, se saludó John Gray. Que claro, había un montón de gente que estaba a sueldo del Partido Comunista Ruso y encontraba que estaba todo maravilloso, viajaban para allá como corresponsales y no contaban nada de las hambrunas, de las matanzas. Bueno. Entonces todo el mundo, hasta que llegaron los franceses en los 50 por allá, hicieron una vuelta y crearon su propio movimiento izquierdista. Todavía en Occidente pensaban de que era maravilloso el comunismo. Bueno. Estamos hablando de 60 años. O sea, 60 años. Me acordé la cortina de hierro, pues hablando, no hablando había, no había información. hablando de escritores de ciencia ficción, uno de los que viajó a Rusia en plena Guerra Fría, en el año 60 por ahí, era Heinlein, pues. Y Heinlein era un capitalista acérrimo. Entonces, liberal hasta libertario diría yo que era. Entonces, el buen fue a Rusia, pues, bueno, y ahí cuenta su historia, tiene unos escritos donde muestra cómo era la Rusia versus la propaganda, y no fue tan duro, pudiendo haberlo sido mucho más, trató de ser bien objetivo. Interesante esos escritos de Hegel. Son horribles, sí, porque no era para nada lo que, como tú bien dijiste, había mucha propaganda. ¿Cachai? No, pero, por ejemplo, el 56, Kapuczynski hace como su primer viaje a Moscú en el Transiberiano. Y es un viaje un poco censurado. Así, ¿cómo censuráis un viaje? Entonces, ¿cuánto se llama? El Transiberiano va pasando y por todos los lugares que pasa no hay nada. O sea, no hay pueblo en la pasada del Transiberiano, hay estaciones. Pero tú no puedes ver el pueblo está muy lejos. Y cada vez que se tiene una estación, hay unos guardias que cruzan todo el tren. Y si alguien se baja, le disparan, lo matan. Entonces, sí, ¿cómo es posible y cuánto se llama? Impecable, po. Y él Impecable. estaba en su carro, en su coche dormitorio, y porque es un viaje larguísimo el transiberiano, o sea, como desde China hasta Moscú, cuando habrá sido 2 semanas que se pega el pillo. Y él dice, no puedo conversar con nadie, toda la gente me rehuye.
así yo estoy solo en mi camarote, no puedo leer porque se me mueve mucho el tren, así puedo fumar, puedo esperar y me estoy desesperando. Y cada vez que salían, nadie le hablaba, así, no sabía si los otros los camarotes estaban cerrados herméticamente, entonces no sabía si había alguien ahí o no. Entonces empieza como a volverse loco, y porque todo lo que ve son como construcción a la distancia, entonces no había ni siquiera la posibilidad de ver si las casas estaban nuevas, estaban en ruinas. Entonces es como todo entonces la información no está, y te estoy hablando del año 56, me parece que esa crónica. Bueno, y después Kapuscinski dice, a veces me dejaban ir como a los países anexos y yo iba, aunque no iba a haber casi nada, ese casi nada iba a ser más que de la nada informativa que había, porque no, era un secreto de sumario cómo funcionaba la Unión Soviética. Sí, no. Sí. Después cuando ya pudo salir de ahí a República Checa y después a la India, como que ya pudo ver realidad. Pero ¿No? era un misterio todavía. Ya, ¿y No, quién? Rusia Bueno, todavía se maneja así, pues, bueno. Todavía se maneja así. el imperio. Sí, Ya, ¿y cómo podemos...? la Ah, mejor tú cultura. decís que leyéramos el final. Lo podéis leer justo, tiene el final, pero no el final, sino el... ¿cuánto se ¿Cómo se- llama? Después, el capítulo del regreso, decís tú, ¿o no? O el capítulo, el penúltimo, Joel. Bueno, al final, por lo que yo recuerdo, en realidad es el clímax, es cuando esta suma de espíritus, por decirlo de alguna forma, que en principio eran solamente dos individuos, se van sumando, se van agregando otros que se van encontrando en el camino, hasta crear una conciencia interplanetaria y posteriormente crear una conciencia galáctica de toda la galaxia, nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Después se logran establecer vínculos con otras galaxias que tienen otras formas de vida predominantes y por lo tanto tenían otro tipo de mentalidades, pero también logran establecer un vínculo. Y cuando ya la red se ha extendido suficiente, la conciencia, digamos, del narrador se eleva hasta las alturas suficientes como para poder ver al hacedor de estrellas y poder por lo menos especular con cierta exactitud respecto de quién era y qué hacía. Y ahí está el tema de que efectivamente era una especie de niño indiferente en los resultados, digamos, y que jugaba básicamente con la materia, cuando se aburría creaba, derrumbaba universos, levantaba universos hasta el infinito. Entonces, O eso sea, es lo hay que... esa perspectiva de él como niño, pero a mí me gusta más esa perspectiva de él como creador, porque una de las cosas que, ¿cuánto se llama?, que señalan, es que él cada vez antes de crear se retiraba a meditar. Hay un juego entre meditación y creación que me llama mucho la atención, porque me acordé de una historia de estos que forjan espadas japonés, estos que hacen las espadas japoneses en la Edad Media, y cuánto se llama, y hablaba de que cada vez que él tenía que hacer una espada, él se retiraba a meditar. Y una vez le pidieron que sea una espada muy buena, así como para el emperador o para el samurái más, ¿cuánto se llama? Más capo. Y dice, ya, sí, pero un poco como sale en Kill Bill, necesito 3 meses. Así, no sé, pues necesito 120 días, le dice. ¿Y por qué de 120 días? No, porque se voy a meditar 100 días y después en los últimos 20 hago la espada. Y le dan el plazo, que era un plazo totalmente fuera de la norma. De la lógica economicista. Claro, y está 100 días como debajo de una cascada meditando. Y después hace la espada en los 20 días restantes. Y esa espada de verdad era la mejor que había forjado él y como la mejor espada del reino. Así como que había funcionado el acto de meditación. Entonces, eso sale reflejado acá, como que. Y por eso después, cada vez que hacen los cosmos, cada vez se demora más en hacerlo. Así como que cada vez están cada vez más distanciados, porque la meditación de él cada vez más profunda. ¿Cachai? Esa parte es muy bonita y no. Lo de la espada me acordé de otro lado que lo había leído. No está acá en este Claro, libro. por eso al principio es como tú decís, porque quizás al principio tú lo veis como un niño. Y por eso dice creación Es la inmadura. creación inmadura. Y después Entonces, está la creación madura. a la ¿Sí? medida que él va creando, él también va madurando. Entonces, Sí. él también va a cambiar. La creación Va depurando, sí, es va la forma que él depurando. tiene de cambiar. No, Sí. es muy bonita esa parte que sale en el libro. Hay como, o sea, hay como, no está así, pero hay como que ir armándola. Así. Y claramente nosotros estamos
En la adolescencia el pobre de este... Ahí sale N, el nuestro dice. Sí, estamos piteados, estamos en ese cosmos, entonces y es bonita esa parte que dice que nosotros estamos condenados también como universo. ¿Cachai? O sea, no vamos a alcanzar ni a palpar, ni a ver, ni a intuir al hacer o sea, de esta vida. Estamos en esos pueblos que tenían la esperanza, y como que Claro. habrá un hacedor, así estamos. Claro. Y lo que yo y te decía, ahí vamos a quedar, y ahí vamos a quedar. Y lo que decía antes, claro, porque nosotros ni siquiera hemos salido de la duda de si estamos o no estamos solos. Claro. Teóricamente estamos solos, científicamente estamos solos, no hay ninguna prueba al contrario. Pese a la nave nodriza que me mandaste. La nave nodriza el otro día, esa no era prueba definitiva. No sé. La nave nodriza. Mandó un video de una nave nodriza en el Tatio, en San Pedro de Atacama. No sé. Pero era como una weá como hecha con Lego, ¿cachai? Así, ¿no? O yo con Lego lo grabo mejor. Y una cámara mala. Siempre una cámara, la peor cámara, sí, no. Todos tienen iPhone, pero no, la cámara siempre es desastrosa. Entonces, está la prueba. Ya por ahí yo creo, pues si no, igual hicimos lo que pudimos con los elementos. Bueno, al final vuelve, nuestro protagonista vuelve a la Tierra, vuelve a su vida, pero agradeciendo al menos la oportunidad que le da el supremo hacedor de estrellas, de existir, aunque sea en un universo como este, pero poder existir y poder cantar sus maravillas. De eso se trata el libro. Pero es que igual hay un énfasis religioso que está totalmente perdido, entonces a nosotros nos cuesta un poco conectar, porque en el fondo el canto de alabanza es, como dice Whitman, que es canto de mí mismo. Todo el rato, cada uno está cantando sus propias alabanzas, ¿sí? Todo es un mundo egocéntrico, entonces es difícil que haya un canto, sobre todo hacia lo invisible, hacia lo etéreo. O sea, nosotros estamos en ese momento, ¿no? ¿Sí? Estamos en un momento en que todos son unos hipócritas, ¿no? Entonces ya basta. Sí, las palabras como reverencia, yo creo que son reverencia, son ingenuos, ojalá fueran ingenuos, sí, pero porque, o sea, ojalá, si fueran ingenuos serían libres. Si fueran ingenuos serían libres. Pero no es eso, sino sí la hipocresía nomás y bueno, es verdad lo que dice el Stapler al principio, que son palabras tan usadas que ya nosotros como que las rehuimos, que era como reverencia o alabanza. Esas palabras las relacionamos con tópicos con los cuales ya no estamos de acuerdo, que pueden ser las religiones, que se han encargado ellas mismas de ensuciarse y completamente sacar de contexto y marco todas las posibles cosas buenas que podrían haber surgido de ellas. ¿Ya? Pero son palabras que son válidas y que no necesariamente tenemos que nosotros hay que resignificarlas, como dicen los psicólogos. Sí, es que hay que decir un par de cosas, por eso yo hacía una referencia a que este libro tiene algo de romanticismo, porque si uno piensa en Winkelmann y otros grandes escritores románticos que se exaltaban ante la belleza de los paisajes naturales y lo vinculaban inmediatamente con un sentimiento religioso, ahora uno o si lee a propio Schiller, uno se puede reír un poco de su exaltación, ¿cachai? También pasa cuando uno lee de repente a Byron, pero eso no es una cuestión que sea una evolución lineal. O sea, igual este libro sugiere una evolución lineal, pero el espíritu humano vuelve a eso. O sea, nosotros tenemos si no encontramos religión en un lugar determinado, lo vamos a buscar en otro. De hecho, la mayor parte de nuestras decisiones no dicen relación con la razón. Nos movemos por emociones y por sentimientos, y en el fondo los dioses yacen ahí, digamos. Estoy citando a Walter Otto, que los dioses no desaparecen porque hemos entrado en una época de racionalidad. De hecho, el propio exceso de la racionalidad nos ha demostrado que esta tiene límites y que también, digamos, tiene excesos. Y por lo tanto sigue existiendo un espíritu irracional en nuestra naturaleza, que aunque lo neguemos va a estar ahí, digamos, porque es parte de nuestra estructura psíquica. El lenguaje de los sueños, digamos, en nuestros mitos, en nuestra forma de ver el mundo, siempre hay un trasfondo, digamos, religioso. Acuérdate que el mismo Stapleton en una parte describe una sociedad que había primado el materialismo y toda esta parte más, la dialéctica materialista, y ellos habían hecho, inclusive del materialismo, habían hecho una religión. O sea, es una tendencia como humana, así,
exacerbarse en las huevadas y gastarlas, weón, y sacar todo lo bueno que tenía y no al final dejarlas para la cagada y cansar y agotarlo. Prácticamente toda idea compartida que tú sustraes a la crítica la empiezas a transformar en religión. Sí. Bueno, es verdad. Sí. Hay una parte que no sé si alcance a mencionarla porque había como una emanación buena y una emanación mala al hacer de estrella. Entonces, como la emanación mala se la arreglaba para destruir los mundos. Entonces decía, entonces cuando se llama como que hacía que cada factor se desbordara sobre sí mismo. Entonces dice, la inteligencia que llevaba por una parte el dominio de la fuerza física y por otra la sutileza intelectual puede ser causa de desastre divorciada de la sensibilidad espiritual. Ahí marca eso, de que la sensibilidad, sin esa sensibilidad ya no, nos vamos como al garete, así como el dominio de la fuerza física provocaba a menudo una manía de poder y la disección de la sociedad en dos clases antagónicas, la de los poderosos y la de los oprimidos. Dice, la sutileza intelectual podía producir de un modo semejante una manía por el análisis y la consiguiente ceguera a todo lo que no perteneciese al orden del intelecto. La sensibilidad misma, apartada de toda crítica intelectual y de los reclamos de la vida cotidiana, se perdía en sueños. De hecho, él mismo incurre en ese tema de cientifismo, cuando empieza a alabar las políticas eugenésicas de ciertas civilizaciones. Porque se pone a hablar de eugenesia, pues, weón, ¿cachai? No, ideas que en este momento no son compartidas por nosotros. Pero algún día las van a volver a tomar. Y esas son ideas que mucha gente no lo sabe, pero no estaban en la extrema derecha, eran ideas que cruzaban todo el espectro político. Estamos hablando desde el fascismo a los nazis, el comunismo. Salvador Allende tuvo una ley de Estado antisociales con ideas eugenésicas, ¿cachai? Entonces, eran ideas que estaban en la época, no en un bando determinado. Entonces, no. Eso. Está bueno. No, sí. No, excelente. Bien. Ahí, pero es como el sentido de que estamos como en una trampa, así como que no importa que vayamos derechito, como igual algo se va a torcer. Lo que dice Stapleton y que dijo recién el Joel es que hay que mantener un espíritu crítico, siempre hay que ser analítico, porque hay que ver para dónde se está yendo la cosa, si no está yendo para un lado, para el otro, estamos cagados, entonces si no sabemos mantener eso, no llegamos ni a un lado, ni como ser un individuo, ni como sociedad, ni como mundo. Sí, porque somos malos peligrosos, muy peligrosos. Ya, dejémosla ahí. Sobre todo los fuertes. Claro, obvio. Y ahí dejémoslo todo. Hoy día estoy débil, estoy enfermo, sé que. Bueno. Pero yo igual está débil. Y sigue siendo fuerte. Estoy resfriado, es que él es demasiado fuerte. Ya. Y la próxima semana o las próximas 2 semanas, porque alguien tiene que trabajar la otra semana. Pero sí, hay que ver eso, tenemos que ver eso. Ya, pero el próximo capítulo, ¿qué es lo que sería? Porque, a saber. Los propios dioses. Maravilloso. Los propios dioses de Asimov. No, lo leí. Todavía estoy ahí. Estoy acercándome a la mitad. Oye, pero ¿hasta dónde voy? Es una especie de telenovela con extraterrestres. En la raja, ¿no? El segundo capítulo, ¿cómo se llama? Sí, estoy súper desorientado, bueno, no entiendo nada. Es un experimento súper raro de Asimov y le sale muy bien. Por eso es famoso. Sí, es rarísimo. No, tengo mucha ganas de comentarlo. Ya, sí, entonces muy bueno. Ahí. Ya, pues entonces ahí. Bueno, despedirnos, para empezar el segundo año de Cocaine Bear. Empezamos. Con Hacedor de Estrellas, una gran novela. Increíble por la cantidad de ideas y es como base, es como lo dijo el Joel, como un catálogo de temáticas de ciencia ficción. El loco te las tira todas, tiró toda la carne a la parrilla y dijo, aquí la tienen, ya, si ustedes después escriben algo de eso, no se preocupen, hablen que ya lo escribí, yo te di la idea. Ya, pues entonces ahí quedamos, queda hecha la invitación y nos vemos. Entonces, hasta la próxima semana, amigos de Cocaine Bear.